Mi nombre es Daniel. Trabajaba como guardia de seguridad en un imponente edificio de oficinas en pleno corazón de la ciudad. Durante años, mi labor consistía en vigilar cada rincón de aquel lugar durante el turno nocturno. Sin embargo, debo admitir que mi trabajo era extremadamente tedioso y aburrido. El edificio era enorme, un laberinto de oficinas vacías y espacios impersonales. El sonido de mis pasos resonando en las baldosas parecía ser el único eco que rompía el silencio sepulcral. El cansancio se apoderaba de mí mientras recorría una y otra vez los mismos pasillos silenciosos. Sin embargo, una noche algo inusual sucedió y rompió la monotonía rutinaria. Mientras realizaba mis rondas habituales, mis ojos se posaron en una sombra que se dibujaba en el lejano pasillo. No era una simple sombra. Tenía algo peculiar, una presencia intrigante y perturbadora. Me llamó la atención de inmediato, y aunque dudaba de mis propios sentidos cansados, decidí acercarme para investigar. Parecía estar siempre en el mismo lugar, como si estuviera esperando algo o alguien, y mi curiosidad comenzó a despertar dentro de mí. Con paso cauteloso, me acerqué al oscuro pasillo, sintiendo cómo mi corazón latía acelerado en mi pecho. El ambiente parecía cargado, el aire se volvía más denso a medida que avanzaba hacia lo desconocido. A medida que me adentraba en el pasillo oscuro, mis sentidos se agudizaban. Mis ojos escudriñaban cada sombra buscando indicios de lo que podría estar acechando en aquel lugar. El silencio era opresivo, interrumpido únicamente por el sonido apagado de mis propios pasos. La sombra persistía en su posición desafiante y enigmática. Me detuve unos metros antes de llegar a su ubicación. Comencé a gritarle, desesperado por obtener alguna respuesta. Sin embargo, la sombra no reaccionaba, permanecía impasible, como si fuera una ilusión inalcanzable. Mi curiosidad se mezclaba con la confusión, y decidí acercarme aún más, tratando de tocarla. Extendí mi mano temblorosa hacia la sombra, pero al hacer contacto, mi mano atravesó el vacío. No sentí nada, ni siquiera una leve resistencia. Era como si la sombra fuera solo una proyección intangible en el espacio. Mientras mi mano atravesaba la sombra sin encontrar resistencia, un sonido inesperado resonó en el pasillo, distrayéndome por un instante. Aparté la mirada de la sombra y, cuando volví a enfocarla, esta había desaparecido por completo. Solo quedaba el pasillo oscuro y silencioso frente a mí. Intrigado, pero sintiendo una sensación incómoda, decidí regresar a mi oficina de seguridad. Mientras caminaba por los pasillos para salir del edificio, comencé a escuchar sonidos extraños a mi alrededor. Eran susurros incomprensibles y crujidos siniestros que parecían seguirme a cada paso. La sensación de opresión en mi cuerpo se hizo más intensa, como si algo invisible me estuviera observando y presionando desde todas las direcciones. La atmósfera se volvió cada vez más inquietante, y sentí un escalofrío recorrer mi espina dorsal. Lo siguiente que recuerdo es despertar en mi oficina de seguridad, con la luz del amanecer filtrándose por las ventanas. Me sentía desorientado y agotado, como si hubiera perdido la noción del tiempo y del espacio. Había dormido todo el resto de mi turno sin darme cuenta. Una sensación de malestar y temor se apoderó de mí al recordar lo sucedido la noche anterior. Decidí que era hora de renunciar a mi trabajo como guardia de seguridad en aquel edificio. Sentía que mi seguridad y mi cordura estaban en peligro, y ya no podía soportar el peso de los misterios que el edificio albergaba. Presenté mi renuncia ese mismo día, dejando atrás el imponente edificio de oficinas y prometiéndome a mí mismo que nunca volvería a adentrarme en las sombras de aquel lugar. Aunque no tenía respuestas claras sobre lo que había experimentado, sabía que mi tranquilidad y mi bienestar eran más importantes que cualquier trabajo tedioso y aburrido. Era una noche tranquila en el pequeño hotel en el corazón de un pueblo remoto. Como siempre, estaba de guardia como recepcionista, listo para atender cualquier petición de los escasos huéspedes que se alojaban allí. La calma reinaba en cada rincón, mientras el reloj marcaba la medianoche. De repente, un sonido inusual interrumpió el silencio. El timbre del teléfono de recepción rompió la monotonía de la noche, y mis ojos se abrieron de par en par ante la sorpresa. Rápidamente, alcancé el auricular y respondí con una mezcla de curiosidad y cautela. «¿Hola? ¿En qué puedo ayudarte?», pregunté tratando de disimular el desconcierto en mi voz. Al otro lado de la línea,
Un cliente visiblemente molesto se quejó de ruidos provenientes de una habitación que, según los registros, estaba vacía. Lo siento mucho por las molestias, señor. Estoy aquí para ayudarlo. Solo quiero asegurarme de que tengo el número de habitación correcto. ¿Podría confirmarme nuevamente el número de la habitación desde la cual provienen los ruidos? Pregunté, tratando de ser lo más profesional posible. El cliente respondió con un tono impaciente. Es la habitación 215. Estoy seguro de ello y los ruidos son insoportables. Por favor, resuelvan este problema de inmediato. Tomé nota del número de habitación y le aseguré al cliente que enviaría a alguien para investigar de inmediato. Colgué el teléfono y marqué el número de la habitación desde la recepción, esperando una respuesta del otro lado. Sin embargo, nadie contestó. La habitación parecía sumida en un silencio ominoso. Mi curiosidad y preocupación crecieron aún más. ¿Cómo era posible que hubiera ruidos en una habitación vacía? Decidí que no había otra opción que subir personalmente a la habitación y descubrir qué estaba sucediendo. Me dirigí hacia el ascensor y presioné el botón para subir al segundo piso, donde se encontraba la habitación. Mientras ascendía, me invadió una sensación extraña, una mezcla de intriga y aprensión. Avancé por el pasillo en dirección a la habitación y a medida que me acercaba, los ruidos extraños se intensificaban, convirtiéndose en golpes contundentes que resonaban en el aire. Eran impactos fuertes y repetitivos, como si algo estuviera siendo golpeado con fuerza dentro de la habitación. El sonido metálico y resonante llenaba el pasillo. Cada golpe resonaba en mis oídos, haciendo que mi pulso se acelerara. Decidí detenerme por un momento frente a la puerta de la habitación, tratando de identificar con precisión el origen de los sonidos. Me mantuve en silencio, agudizando mis sentidos y concentrándome en cada detalle auditivo. Sin embargo, los ruidos parecían ser esquivos, como si se desvanecieran cada vez que intentaba captarlos por completo. Mi mente comenzó a imaginar diversas posibilidades. ¿Podría ser algún tipo de mal funcionamiento en las tuberías del hotel? ¿O tal vez un problema con la calefacción que generaba esos sonidos? Tras unos momentos de vacilación tomé una decisión. No podía quedarme parado en el pasillo especulando sobre los ruidos misteriosos. Me armé de valor y extendí mi mano hacia la puerta de la habitación, listo para tocarla y enfrentar lo que pudiera encontrar al otro lado. Mis nudillos rozaron la superficie de la puerta, pero antes de que pudiera tocarla, se abrió bruscamente ante mí. Ante mis ojos se reveló una habitación vacía. La tenue luz de la lámpara iluminaba una estancia ordenada y sin ningún indicio de actividad reciente. El silencio volvió a envolver el lugar, interrumpido solo por los latidos acelerados de mi propio corazón. Mi mente estaba llena de confusión mientras permanecía dentro de la habitación vacía. La puerta se cerró de golpe detrás de mí, sumiendo el espacio en una oscuridad momentánea antes de que la tenue luz de la lámpara volviera a iluminar la estancia. Aunque no había encontrado nada inusual hasta ese momento, la sensación de que algo no estaba bien persistía en el aire. Los latidos acelerados de mi corazón resonaban en mis oídos, mientras mi mirada exploraba cada rincón de la habitación en busca de alguna pista. De repente, el sonido de la ducha abriéndose llenó el aire, rompiendo el silencio que había reinado anteriormente. Me apresuré hacia el baño, esperando encontrar alguna explicación detrás de esa misteriosa actividad. Toqué la puerta del baño, llamando en voz baja pero firme. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?» Sin embargo, ninguna respuesta llegó desde el otro lado. La habitación parecía estar desocupada, lo cual hacía aún más extraño que la ducha se hubiera encendido por sí sola. Con el corazón aún acelerado por la serie de eventos inexplicables, salí de la habitación y me encontré con un hombre parado frente a la puerta. Su presencia era inquietante, y su sonrisa misteriosa no hacía más que aumentar mi intriga y preocupación. El hombre que se encontraba parado en la puerta de la habitación era alto y delgado, con una apariencia enigmática que parecía no encajar del todo en el entorno tranquilo del pequeño hotel. Vestía un traje oscuro y bien ajustado, lo cual le daba un aire de elegancia y seriedad. Lo que más me llamó la atención fue su sonrisa. Era una sonrisa sutil, pero llena de una extraña energía, como si supiera algo que yo no. No era una sonrisa cálida ni amigable, sino más bien una sonrisa que transmitía un aura de intriga y enigma. Traté de comunicarme con él, diciendo: «Disculpe, ¿puedo ayudarlo en algo? ¿Qué está haciendo aquí?»
Sin embargo, el hombre parecía ignorar por completo mis palabras. No respondió, ni siquiera volteó hacia mí. Simplemente, con una mirada inexpresiva, entró a la habitación sin mostrar señales de detenerse. Decidí ser cauteloso y seguir mi instinto. No podía dejar que la curiosidad me llevara a una situación peligrosa o desconocida. Retrocedí unos pasos, alejándome de la habitación y manteniendo la vista fija en el hombre que había ingresado. El hombre permaneció dentro de la habitación por un breve momento, y luego, sin mirar atrás ni dirigirme una palabra, cerró la puerta detrás de él. El silencio regresó una vez más, dejándome solo en el pasillo con más interrogantes que respuestas. Decidí informar de inmediato a mis compañeros de trabajo sobre la extraña presencia y el comportamiento del hombre en la habitación. Juntos, nos acercamos cautelosamente a la puerta y la abrimos lentamente. Para nuestra sorpresa, la habitación estaba completamente vacía. No había señales del hombre ni de ninguna actividad reciente. El misterio solo se profundizó, dejándonos perplejos y sin una explicación lógica. A medida que cerrábamos la puerta de la habitación vacía, mi mente se llenó de pensamientos y especulaciones. ¿Quién era ese hombre y qué había estado buscando en esa habitación? Era posible que todo lo ocurrido estuviera conectado, desde los misteriosos ruidos hasta la aparición del hombre enigmático. A pesar de nuestros esfuerzos por comprender lo sucedido, nunca encontramos respuestas definitivas. El pequeño hotel siguió funcionando con normalidad en los días siguientes, pero siempre quedó en el aire una sensación de intriga y misterio. Trabajaba como cajera en una gasolinera, y esa noche me tocaba el turno nocturno. Cuando entró un cliente, lo miré brevemente y no parecía fuera de lo normal, así que asumí que sería una interacción corriente y me acerqué al mostrador con una sonrisa. Le pregunté amablemente cómo podía ayudarlo, y él respondió de manera educada. Sin embargo, mientras continuábamos conversando, comencé a notar ciertos comportamientos y comentarios inquietantes. Sus ojos escondían un brillo inquietante, y sus palabras tenían un tono sutilmente amenazador. A pesar de las preguntas inquietantes del cliente, decidí no responder y cambiar de tema. Intenté desviar la conversación hacia asuntos más triviales y alejados de mi vida personal. Sin embargo, el cliente persistió, presionándome cada vez más para obtener respuestas. Me negué a ceder y mantuve mi guardia en alto. Después de un rato, el cliente pareció frustrarse ante mi falta de cooperación. Se acercó rápidamente al mostrador, sus ojos llenos de furia y sus manos temblando. Con una mirada amenazadora, anunció que se iba. Sentí un alivio momentáneo mientras observaba cómo se alejaba hacia la puerta de la gasolinera. Pocos minutos después, el cliente volvió a aparecer en la gasolinera. Mi corazón se hundió en el pecho mientras observaba su regreso. Sin tiempo para pensar, el cliente se abalanzó sobre mí con violencia. Busqué frenéticamente algo en el mostrador que pudiera usar como defensa. Mis manos encontraron una grapadora, y sin pensarlo dos veces la agarré con firmeza. Con rapidez y determinación, golpeé al agresor con la grapadora, haciendo que se tambaleara momentáneamente. Aproveché esa oportunidad para escapar y correr hacia la oficina de la gasolinera en busca de seguridad. Mientras corría hacia la oficina de la gasolinera, mi pulso acelerado, saqué mi teléfono y marqué frenéticamente el número de emergencia. Mientras explicaba la situación con voz temblorosa, escuché los golpes fuertes del agresor intentando derribar la puerta. El terror se apoderaba de mí, pero luché por mantener la calma y proporcionar a los operadores toda la información necesaria. Justo cuando sentí que la puerta estaba a punto de ceder bajo la fuerza del agresor, escuché un sonido inesperado. La campanilla de la puerta anunció la llegada de otro cliente a la gasolinera. El agresor se detuvo un momento, indeciso sobre qué acción tomar. El destino le jugó una mala pasada y decidió aprovechar la oportunidad de escapar antes de ser descubierto. Desde la seguridad de la oficina, escuché con horror los gritos desesperados del nuevo cliente al ser atacado por el agresor. Mi corazón se partió ante su sufrimiento, pero el miedo me paralizó. No me atreví a salir de la oficina, preocupada de que el atacante regresara y me hiciera daño a mí también. Mientras tanto, dentro de la oficina, mis manos temblaban mientras sostenía el teléfono en mi oído, proporcionando detalles adicionales a los operadores de emergencia. Les describí al agresor en detalle, desde su apariencia física hasta su comportamiento inquietante. La voz tranquilizadora del otro lado de la línea
Me aseguró que la ayuda estaba en camino y me instó a mantenerme a salvo hasta que llegaran. Los minutos parecían eternos mientras esperaba ansiosamente en la oficina. Los gritos del cliente herido se desvanecieron poco a poco y el silencio ominoso se apoderó del lugar. Cada ruido repentino me hacía saltar de nerviosismo, pero me aferré a la esperanza de que la policía pronto llegaría para atrapar al agresor y brindar asistencia a la víctima. Poco después, las sirenas de la policía y las luces intermitentes inundaron la gasolinera. La ayuda finalmente había llegado, aunque un poco más tarde de lo que hubiera deseado. Los agentes de policía se apresuraron a asegurar la escena mientras la ambulancia se acercaba para atender al cliente herido. El agresor logró escapar antes de que pudieran atraparlo, pero las autoridades estaban decididas a encontrarlo y poner fin a su peligrosa existencia. A medida que la investigación avanzaba, se descubrió que el hombre que nos había atacado tenía un historial criminal y había consumido alguna droga que lo había llevado a actuar de manera violenta. El cliente herido recibió atención médica urgente y fue trasladado al hospital. Su valentía al enfrentarse al agresor había evitado que yo también me convirtiera en una víctima. Me sentía agradecida y llena de admiración por su coraje. La experiencia me dejó marcada y consciente de los peligros que acechan en la oscuridad. Aprendí a confiar en mis instintos, a tomar medidas para protegerme y a valorar la presencia de otros que podrían brindar ayuda en momentos críticos. Solía trabajar en un bar que estaba a 2 millas de mi casa. Mi turno terminaba alrededor de las 11 de la noche. Me quedé allí un rato después de trabajar y tomé un par de bebidas antes de comenzar a caminar hacia casa. Esa había sido una noche excepcional para mí en cuanto a propinas. Tenía cerca de $400 en efectivo conmigo en ese momento. El camino desde el bar hasta mi casa solo tenía una farola, y el resto del trayecto estaba envuelto en completa oscuridad. Aquella noche era especialmente oscura, ya que la luna estaba casi nueva, y había nubes que lo hacían aún peor, convirtiendo la noche en algo casi completamente negro. Vivo en una zona rural, así que no hay mucha contaminación lumínica que ayude. Poco después de dejar el bar, un coche pasó lentamente junto a mí, pero no le di mucha importancia. Unos cientos de metros más adelante, el coche se detuvo y simplemente se quedó allí. Yo también me detuve y observé cómo el coche permanecía parado durante unos minutos, para luego alejarse lentamente. Sin embargo, a los pocos minutos, el mismo coche volvió y pasó lentamente junto a mí en el carril opuesto. Siguió un poco más adelante, y de nuevo se detuvo. Esta vez giró en U y empezó a retroceder hacia mí con las luces apagadas. En ese momento, el terror se apoderó de mí. Mi corazón comenzó a latir con fuerza y sentí una oleada de pánico en mi interior. Estaba solo en medio de la nada, sin un teléfono celular en ese momento, y no había nadie cerca para ver lo que estaba sucediendo. El coche se encontraba entre mí y el bar, por lo que no podía regresar. Mi casa aún estaba a aproximadamente 1 milla de distancia, por lo que no había forma de que pudiera llegar allí rápidamente. Inmediatamente me alejé de la carretera y me adentré en el bosque, escondiéndome detrás de un arbusto. Desde mi escondite vigilaba el coche, pero la oscuridad era tal que no podía verlo con las luces apagadas y con arbustos y árboles entre él y yo. Estuve allí por unos 10 minutos sin ver ni oír nada. Estaba a punto de volver al camino cuando, de repente, escuché las puertas del coche cerrándose y los sonidos de pasos caminando por la acera. Comencé a entrar en pánico. Mi corazón latía muy rápido en mi pecho y los vellos de mi nuca se erizaban. Me imaginaba a alguien acercándose sigilosamente por detrás. Quería gritar pidiendo ayuda, pero tenía demasiado miedo para hacer cualquier ruido. Me quedé paralizado e incapaz de moverme, paralizado por el miedo. Mis palmas estaban sudorosas y mi cuerpo temblaba. Estaba seguro de que en cualquier momento las personas del coche me encontrarían y estaría en peligro mortal. Mientras permanecía allí tumbado, escuché el sonido de pasos que se acercaban cada vez más. Contuve la respiración, tratando de hacerme lo más pequeño e invisible posible. Los pasos se hicieron más fuertes y más fuertes, hasta que estaban justo a mi lado. Estaba seguro de que mi escondite había sido descubierto y mi corazón latía tan fuerte que pensé que saldría disparado de mi pecho. Pero entonces,
Los pasos comenzaron a alejarse y escuché el sonido de puertas de coches cerrándose nuevamente. Lo escuché alejarse. Esperé un par de minutos y luego me deslicé de regreso al camino, corriendo de vuelta al bar para contarle a mi jefe lo que acababa de suceder. Él dijo en ese momento que nunca más volvería a caminar a casa de noche, que él, su hermano o su madre me llevarían a casa. Cuando los otros camareros y el personal de cocina escucharon lo que había sucedido, todos dijeron lo mismo. Todo en lo que podía pensar era, ¿qué hubiera pasado si me hubieran encontrado? ¿Qué habría sucedido entonces? Era una noche fría y oscura cuando recibí la orden de cubrir un turno nocturno como guardia de seguridad en un viejo museo. A pesar de estar emocionado por la oportunidad de estar rodeado de artefactos antiguos y obras de arte valiosas, sentía una leve inquietud mientras caminaba hacia mi puesto. El viento soplaba entre los árboles cercanos, creando sombras siniestras que se proyectaban sobre la fachada del museo. Al entrar, el sonido de la puerta pesada al cerrarse resonó en mis oídos. Me encontré rodeado de estatuas de piedra que me miraban fijamente con sus ojos vacíos. Intenté ignorar la sensación de estar siendo observado, recordándome a mí mismo que eran solo objetos inanimados, pero la extraña atmósfera del lugar se negaba a abandonarme. Comencé mi ronda de vigilancia, recorriendo los pasillos interiores del museo. Cada pintura en las paredes parecía seguirme con la mirada. Sus ojos pintados me observaban sin cesar. Traté de mantener la calma, diciéndome que solo era el reflejo de la luz y mi propia imaginación jugando trucos conmigo. Sin embargo, la presencia persistente de esos ojos pintados me puso nervioso. Al llegar al final de un pasillo oscuro, me encontré con unos ojos brillantes que parecían flotar en el aire. Se movían a lo largo de la pared, sin un cuerpo visible que los acompañara. Tragué saliva y parpadeé varias veces, tratando de convencerme de que solo era una ilusión óptica o un efecto de la luz. Pero cuando me acerqué, esos ojos brillantes seguían allí, desafiándome. «¿Hola? ¿Hay alguien ahí?», pregunté con voz temblorosa. El silencio fue mi única respuesta. Los ojos continuaron su danza inquietante en la penumbra. Decidí que lo mejor sería seguir con mi ronda y notificar al personal del museo por la mañana sobre esta extraña anomalía. Sin embargo, al avanzar por los corredores, los ojos aparecían una y otra vez. Dondequiera que iba, me perseguían, observándome con su misteriosa luz. Mi corazón latía con fuerza y el sudor se acumulaba en mi frente. No podía entender lo que estaba sucediendo, pero estaba claro que algo inusual estaba ocurriendo en el museo esa noche. La sensación de que no estaba solo se hizo cada vez más intensa. En un intento de distraerme, me detuve frente a una antigua estatua egipcia. Sus ojos, tallados en piedra, parecían más realistas que nunca. La figura parecía mirarme directamente a los ojos, como si estuviera tratando de comunicarse conmigo. Sacudí la cabeza, intentando despejar mi mente. Estaba seguro de que todo esto no tenía explicación lógica. En un momento escuché un débil susurro apenas perceptible. Me di la vuelta, buscando la fuente del sonido, pero no había nadie allí, solo una pintura colgada en la pared. Los personajes de la obra de arte parecían estar susurrando entre ellos. Me acerqué con curiosidad, pero en cuanto lo hice, el sonido cesó. Fue entonces cuando me di cuenta de que la oscuridad del museo parecía tener vida propia. Decidí regresar a la sala de seguridad, tratando de no prestar demasiada atención a los ojos inquietantes que seguían apareciendo a cada paso que daba. Mi mente estaba llena de dudas y miedos, pero sabía que debía mantenerme firme y terminar mi turno. Mientras vigilaba los monitores de seguridad, noté que las cámaras parecían tener problemas. La imagen se volvía borrosa y parpadeante en ciertas áreas del museo, y en una de las pantallas pude distinguir la silueta borrosa de una figura que se movía rápidamente. Mi corazón se aceleró y me levanté de mi asiento para investigar. Al llegar al lugar donde vi la figura, no encontré a nadie, pero los ojos seguían apareciendo en las sombras. Sentí un escalofrío recorrer mi espalda mientras continuaba mi búsqueda. Cada vez que me acercaba a los ojos, estos se desvanecían y reaparecían en otro lugar del museo. La noche parecía interminable, y mis nervios estaban destrozados. A estas alturas ya no sabía si estaba lidiando con una broma pesada, un fenómeno paranormal
o simplemente mi propia imaginación jugándome malas pasadas. Pero una cosa era segura, estaba decidido a descubrir la verdad. Finalmente, mientras caminaba por un pasillo mal iluminado, vi una figura oscura parada frente a una gran ventana. Esta vez, no había duda de que era una persona de verdad. Me acerqué cautelosamente, y cuando la figura se dio la vuelta, quedé petrificado. Era una mujer vestida con ropa que parecía antigua y desgastada. Sus ojos brillaban intensamente, pero no de una manera amenazante. Parecía triste, como si estuviera buscando algo o a alguien. Me quedé sin palabras, sin saber qué hacer o decir. «¿Quién eres? ¿Qué estás haciendo aquí?», le pregunté con voz temblorosa. La mujer no respondió a mis preguntas y en cambio se dio la vuelta y desapareció por un pasillo oscuro. Me quedé paralizado por un momento, tratando de procesar lo que acababa de ver. ¿Quién era esa mujer? ¿Era parte del personal del museo o alguien más? Decidí seguir su rastro, aunque con cautela. Mientras avanzaba por el pasillo en el que se había ido, no encontré ninguna señal de su presencia. Todo parecía estar tranquilo y en silencio nuevamente. Comencé a pensar que tal vez mi mente me había estado engañando durante toda la noche. Pasaron las horas y mi turno de vigilancia llegaba a su fin. No volví a ver a la misteriosa mujer y no ocurrió nada más fuera de lo común. Al salir del museo esa mañana, no pude evitar sentir un alivio mezclado con intriga. Aunque me sentía contento de que la noche hubiera terminado sin incidentes graves, seguía intrigado por la aparición de la mujer y la extraña atmósfera del lugar. Durante las siguientes semanas, continué trabajando en el turno nocturno como guardia de seguridad en el museo. Cada noche, me encontraba solo entre las obras de arte y los artefactos antiguos, pero nada extraño volvió a ocurrir. La inquietud que sentí aquella primera noche parecía haberse desvanecido con el tiempo, y pronto me acostumbré a la rutina tranquila del trabajo. A pesar de esto, no podía sacudir por completo el sentimiento de que algo inusual acechaba en las sombras del museo. A veces, en medio de la calma de la noche, creía escuchar susurros o ver destellos de movimiento en las pantallas de seguridad. Pero cada vez que iba a investigar, no encontraba nada fuera de lo común. Hace algunos años, trabajaba como guardia de seguridad nocturno en un antiguo asilo, un lugar donde el tiempo parecía haberse detenido y las sombras del pasado se deslizaban entre los rincones. Mi trabajo consistía en velar por la seguridad de los residentes y asegurarme de que todo estuviera en orden durante las horas más oscuras. Una noche, mientras realizaba mi ronda habitual, noté algo extraño. Una de las puertas de las habitaciones estaba entreabierta. Eso era inusual, ya que siempre revisábamos meticulosamente cada habitación para garantizar que los pacientes estuvieran seguros y cómodos. Decidí acercarme y averiguar qué estaba sucediendo. Avancé lentamente por el pasillo silencioso, con la única luz de mi linterna guiándome en la penumbra. Cada paso resonaba en el silencio, aumentando mi inquietud. Cuando llegué a la puerta, la empujé suavemente y me adentré en la habitación. Lo que vi me dejó sin aliento. El paciente asignado a esa habitación, el señor Thompson, estaba parado en el medio del cuarto, mirándome fijamente con ojos vidriosos. Intenté hablarle en tono tranquilizador, pero parecía no reconocerme. En lugar de eso, dio un paso hacia adelante, tambaleándose un poco. «Mire, señor Thompson, soy el guardia de seguridad. Está todo bien. Solo necesito asegurarme de que esté bien y seguro», le dije, tratando de mantener la calma. El señor Thompson continuó avanzando hacia mí con pasos inseguros, y me di cuenta de que algo no estaba del todo bien. Decidí guiarlo de regreso a su cama para evitar que se lastimara. Con una mezcla de paciencia y preocupación, logré llevarlo de vuelta a su cama y lo acosté con cuidado. Pensé que el asunto estaba resuelto, pero al darme la vuelta para salir de la habitación, noté que el señor Thompson se había levantado de nuevo y me seguía de cerca. Comenzaba a sentir una sensación inquietante y escalofriante. ¿Qué le estaba sucediendo? ¿Por qué estaba tan desorientado? Decidí pedir ayuda a la enfermera de guardia, Ramírez. Juntos intentamos calmar al señor Thompson, pero parecía estar cada vez más inquieto. Ramírez tomó su pulso y notó que estaba acelerado, mientras que su piel estaba pálida y sudorosa. «Creo que deberíamos llamar al médico de guardia. Puede ser algo más serio de lo que parece», sugirió Ramírez con preocupación. Mientras esperábamos la llegada del médico, el señor Thompson se volvió aún más inquieto. Murmuraba palabras incomprensibles y parecía estar asustado.
Tratamos de calmarlo, pero era evidente que necesitábamos ayuda profesional. El tiempo parecía detenerse mientras esperábamos la llegada del médico. La ansiedad se apoderaba de la habitación, y el señor Thompson comenzó a mostrar signos de agitación creciente. Sus ojos vidriosos se volvieron más inyectados en sangre, y sus manos temblorosas apretaban con fuerza las sábanas de la cama. Ramírez y yo intercambiamos miradas preocupadas, conscientes de que debíamos tener precaución. Mantuvimos una distancia prudente del señor Thompson para evitar cualquier reacción violenta. Mientras tanto, llamamos al médico nuevamente, instándolo a que llegara con prontitud. El señor Thompson, aparentemente desprovisto de toda lógica, se incorporó bruscamente, dando un grito desgarrador. Su comportamiento se volvió cada vez más errático, y la atmósfera en la habitación se tornó tensa e incierta. «Por favor, tranquilícese, señor Thompson, estamos aquí para ayudarle», exclamé, tratando de apaciguarlo con voz firme pero amable. Pero mi intento de calmarlo parecía tener el efecto opuesto. El señor Thompson se mostró agresivo y, en un arrebato de furia, arrojó algunos objetos cercanos. Me sentí atrapado en una situación delicada, tratando de mantenerme tranquilo y seguro, pero sin olvidar mi deber de proteger a todos en el asilo. Ramírez inteligentemente había solicitado refuerzos al personal médico y a otros guardias de seguridad para que acudieran a nuestra ayuda. Sin embargo, el tiempo parecía transcurrir con lentitud y la agresividad del señor Thompson no mostraba signos de amainar. En un momento de lucidez, el señor Thompson pareció reconocerme y, entre sollozos, mencionó algo sobre un recuerdo doloroso de su pasado. Sus palabras eran confusas, pero me di cuenta de que había algo más profundo y doloroso detrás de su comportamiento violento. Traté de mantener una comunicación calma con él, preguntándole sobre su vida, sus intereses y su familia. A medida que hablábamos, logré que se distrajera un poco de su agresividad, y su mirada perdida parecía enfocarse en el presente. Finalmente, el equipo médico llegó a la habitación con urgencia. Los doctores y las enfermeras profesionales se acercaron al señor Thompson con precaución y lo examinaron minuciosamente. Su enfoque no era solo controlar su agresividad, sino también comprender qué lo estaba afectando tan profundamente. El médico explicó que el señor Thompson sufría de una condición médica progresiva que afectaba su estado mental y emocional. Había estado lidiando con problemas de salud mental durante un tiempo, pero su agresión repentina y extrema esa noche se debió a una combinación de factores, incluido el estrés, el desajuste de la medicación y la manifestación de recuerdos traumáticos. El equipo médico procedió con el tratamiento adecuado y lo trasladaron a una habitación especial donde pudieran atenderlo de manera más adecuada y segura. En los días siguientes, me mantuve pendiente del señor Thompson, visitándolo cada vez que podía y observando cómo se recuperaba lentamente con el cuidado adecuado. La agresividad disminuyó, y aunque su condición requería atención constante, pude ver momentos de calma y serenidad en su rostro. Trabajé en una biblioteca desde mediados de mis 20s hasta principios de mis 30s. Realizaba turnos nocturnos como organizador y reorganizador de libros. Cuando presenté mi solicitud me dijeron que estaría trabajando en turnos de día, pero unos meses después decidieron abrir un nuevo puesto de trabajo nocturno. El lugar era enorme, un antiguo edificio de piedra en el centro de la ciudad reconvertido en biblioteca. Dada su gran extensión, el trabajo de organizar y reorganizar los libros se volvió demasiado para nosotros los empleados, para hacerlo de manera constante durante el día. Nadie quería hacer el turno de noche, principalmente porque solo abrieron un puesto, lo que significaba que quien fuera seleccionado estaría solo toda la noche. La verdad es que yo tampoco quería hacerlo, pero me ofrecieron un aumento de $2 por hora por trabajar en el turno nocturno, lo cual era un gran incentivo para mí en ese momento. Así que acepté. Al principio, todo iba bien. Aunque técnicamente estaba haciendo el mismo trabajo que hacía en los turnos de día, era un trabajo completamente diferente. No tenía que interactuar con los clientes ni perder tiempo ayudándolos. Simplemente hacía mi trabajo, escuchaba música y nadie me molestaba. Sin embargo, en los meses siguientes, extrañamente empecé a sentirme cada vez menos cómodo mientras trabajaba. Era extraño, porque supuse que debería sentirme más cómodo con el tiempo. Pero empecé a pensar en lo antiguo que era el edificio,
y eso me daba un poco de escalofríos. A veces, levantaba la vista de la estantería y veía la oscura sala vacía con lo que parecían cientos de pasillos donde cualquier cosa podría estar escondida. Me quitaba los auriculares y escuchaba, pero solo oía silencio, lo que de alguna manera me hacía sentir aún más inquieto. Pero luego, una noche, mientras hacía mi trabajo habitual de escuchar música y organizar, escuché algo desde el otro lado de la gran sala. Dejé de moverme por un momento mientras registraba en mi cabeza que realmente había escuchado algo. Luego, saqué los auriculares y miré hacia arriba. Estuve parado allí durante unos minutos, asustado de moverme. Estaba esperando que algo más sucediera, pero nunca pasó, así que volví a mi trabajo. Esta vez, dejé los auriculares afuera. Terminé de reorganizar la estantería y luego fui hacia atrás para recoger todas las devoluciones de libros. Pero fue entonces cuando lo escuché nuevamente. Esta vez sin los auriculares. Pude confirmar que estaba dentro del edificio y pude decir que era el sonido de algo cayendo al suelo. Podría haber sonado como un libro pequeño golpeando el suelo, pero en una sala tan grande y silenciosa, resonó fuertemente. Nuevamente me quedé inmóvil y solo miré en la dirección de donde provenía el sonido. Dado que el edificio estaba lleno de libros, no parecía improbable que un par de libros cayeran al azar, pero eso no me hizo sentir más tranquilo. Algo se sentía extraño, como si me estuvieran observando. Mi mente empezó a repasar todas las razones para sentir miedo en ese lugar, y estaba tratando de evitar entrar en pánico. Sabía que era muy probable que fuera simplemente un libro cayendo de la estantería, y también sabía que a menudo me metía en la cabeza y me asustaba sin motivo. Así que me obligué a caminar hacia el lugar de donde había escuchado el ruido. Avancé lentamente por los pasillos de estanterías, mirando hacia abajo en cada uno. Llegué al último pasillo. No había nada, ningún libro ni nada en ninguno de los pasillos. El pánico empezó a apoderarse de mi mente de nuevo. Me di la vuelta y mi corazón se detuvo. Había alguien parado junto a la puerta que conducía a la sala de almacenamiento trasera. Estaban en el rincón más alejado, como si intentaran ocultarse contra la pared. Pero pude decir que me estaban mirando. Resistí todas las ganas de gritar y correr. Miré hacia otro lado. Caminé de regreso por los pasillos, desbloqueé la puerta principal y salí. Tan pronto como la puerta se cerró detrás de mí, corrí alrededor del edificio hacia mi coche, me encerré adentro y llamé a la policía. Estaba temblando y llorando. Cuando llegaron fui al frente del edificio y esperé mientras dos de ellos buscaban adentro, pero salieron solos. Al parecer no encontraron a nadie. Inmediatamente pensé en que debería haber cerrado con llave la puerta principal después de salir, pero tenía tanto miedo que ni siquiera lo pensé. Mi jefe nos hizo hacer un inventario, y todo en los días siguientes, pero nada parecía estar fuera de lo común. No faltaban grandes cantidades de stock. Eso hizo que todos se cuestionaran por qué la persona estaba en el edificio, o si incluso había una persona en primer lugar. Es una situación difícil porque muchos de mis compañeros de trabajo pensaron que era solo algún truco extraño para evitar que trabajara en los turnos nocturnos. Sin embargo, sé lo que escuché, no hubo error, y también sé lo que vi. A pesar de esa noche horrorosa, mantuve mi trabajo. Fueron lo suficientemente amables como para permitirme hacer turnos de día durante un mes, antes de volver a los nocturnos. Después de eso, nunca volvió a ocurrir nada más. Solo me quedó el misterio de lo que ese hombre estaba tratando de hacer. Era poco después de las 11 de la noche y yo estaba en la habitación trasera de nuestro edificio moviendo cajas. Era una tienda de ferretería común y corriente, y yo estaba trabajando como guardia nocturno. Mi otro compañero con el que usualmente trabajo estaba de vacaciones, así que era solo yo durante la noche. Aunque no me importaba, ya que la gente siempre espera menos de ti cuando te dejan solo para hacer todo el trabajo, por lo que si algo no se completaba, no importaría realmente. Estaba trabajando lentamente tomando mi tiempo. Todas las entregas que llegaban durante el día tenían que ser colocadas en los pasillos donde correspondían. Así que estaba desglosando los palets y colocando cajas en carros que luego rodaría hacia la zona principal de compras y abastecería las cajas desde allí. Una vez que llené algunos carros, agarré uno y lo empujé hacia el pasillo de la izquierda. Estaba lloviendo, tal vez incluso tormentoso afuera,
pero a través de la lluvia pensé que escuché algo desde el frente del edificio. Realmente no me importó. Ni siquiera cruzó por mi mente durante un segundo que fuera algo más que los ruidos del edificio. Tomé algunas cajas y comencé a reponer el inventario, tarareando para mí mismo para vencer el aburrimiento. Pero de nuevo pensé que escuché algo. Caminé hacia el frente de la tienda y miré hasta el otro extremo, donde estaba la puerta principal. No parecía haber nada ni nadie. Me quedé allí por un rato sin ninguna prisa por volver a trabajar y luego sucedió de nuevo. Podría haber jurado que esta vez vi algo moverse junto a la puerta principal y fue de donde parecían venir los sonidos. Estar en mi lugar de trabajo con todas las puertas cerradas no me asustaba realmente, pero simplemente quería asegurarme de que no estuviera ocurriendo algo extraño afuera. Me acerqué a la puerta principal y miré hacia afuera a través del cristal, que noté que tenía grandes manchas y rayones. No había nada afuera, ni autos ni personas, solo una lluvia intensa cayendo. Me di la vuelta y comencé a alejarme de nuevo hacia donde estaba trabajando. Estuvo tranquilo por un tiempo, tal vez una hora entera incluso. Pero luego el sonido volvió desde la puerta principal. Dejé lo que estaba haciendo de inmediato y caminé de regreso hacia el frente, y desde el otro lado de la tienda pude distinguir claramente una figura moviéndose afuera de la puerta. Comencé a caminar hacia él antes de que la figura se detuviera. Se quedó inmóvil durante un segundo y luego corrió. Corrí hacia la puerta tratando de ver a la persona, pero estaba demasiado oscuro y lluvioso. Sin embargo, al mirar la puerta noté definitivamente más marcas que antes. Estaba seguro de que esta persona estaba tratando de entrar. Saqué mi teléfono aún parado junto a la puerta y llamé a la policía. El operador dijo que no pasaría mucho tiempo, solo unos minutos. Guardé mi teléfono en el bolsillo y esperé junto a la puerta. Mirando alrededor, el estacionamiento seguía vacío, pero luego giré la cabeza para mirar contra el edificio, y en el costado estaba esa misma figura. Retrocedí rápidamente preocupado de que me hubiera visto. Di varios pasos atrás e intenté ser silencioso. No pasaron ni 10 segundos cuando la figura apareció justo afuera de la puerta. Aunque el cristal estaba algo empañado y tenía gotas de lluvia por todas partes, pude darme cuenta de que me estaba mirando. Golpeó algo contra la ventana, parecía ser una roca grande, luego golpeó nuevamente una y otra vez tratando de romper el cristal. Retrocedí más rápido y corrí hacia la parte trasera de la tienda, encerrándome en la oficina. A través del edificio escuché el vidrio romperse y la alarma junto a la puerta se activó. Esperé con miedo sin escuchar nada más. Pasaron unos minutos de silencio y me puse cada vez más nervioso hasta que finalmente llegó la policía. Los escuché llamando y recorriendo el lugar en busca del intruso antes de llegar a la oficina, donde me identifiqué y les conté lo que sabía. El tipo ya no estaba en la tienda, así que supongo que después de romper el cristal simplemente se fue. Parece realmente extraño y no tiene ningún sentido. Una parte de mí incluso desea que en realidad hubiera robado algo, para al menos saber que eso era lo que buscaba. Pero dado que no hizo nada después de romper la puerta, no sé lo que quería y eso es lo que todavía me asusta hasta el día de hoy. Solía ser conductor de autobús para el jardín de infantes local y las escuelas primarias suburbanas. Después de casi 15 años, me jubilé de ese trabajo y comencé a conducir autobuses en la ciudad donde vivía. Amaba mi trabajo llevando a los niños, pero a medida que envejecía me resultaba más difícil poner una cara sonriente todos los días e interactuar con niños enérgicos y caóticos. Manejando en la ciudad, el estacionamiento de autobuses estaba a solo 10 minutos a pie desde mi apartamento y los pasajeros en su mayoría solo subían y bajaban. Aunque la parte de manejar en sí era más estresante, aún sentía un sentido de alivio en comparación con antes. De todos modos, la compañía de autobuses de la ciudad para la que trabajaba tenía autobuses funcionando las 24 horas del día. Durante la noche, solo había unos pocos autobuses en funcionamiento y simplemente recorrían rutas más largas. Pocos conductores realmente querían estos turnos, por lo que todos nosotros, los conductores de día, estábamos obligados a hacer 2 turnos nocturnos cada 2 semanas. No era horrible, excepto por el hecho de que afectaba mi horario de sueño. Había menos pasajeros y las calles estaban más vacías, así que el trabajo era mucho más relajante que durante el día. Era alrededor de las 2 o 3 de la madrugada de esa noche y no había nadie afuera.
Conduje mi ruta normal varias veces durante el transcurso de 1 hora, y ni una sola persona necesitaba un viaje. Tal vez solo vi a 4 o 5 personas en total caminando afuera. Me detuve en la última parada de la ruta y estacioné, no para recoger a nadie, sino solo para tomar un breve descanso mientras no había mucho movimiento. Apoyé mi cabeza en el respaldo del asiento y cerré los ojos para descansarlos, asegurándome de no quedarme dormido. Pero pronto alguien llegó a la puerta y me sobresalté por el repentino ruido. Un hombre mayor estaba parado en la puerta mirándome. Hice una sonrisa nerviosa y torpe. Luego abrí la puerta. Él entró y escaneó su pase de autobús. Luego fue hacia la parte trasera del autobús y se sentó. «No hay nadie más afuera, así que puedo dejarte donde necesites», grité, girando ligeramente la cabeza hacia atrás. Hubo unos segundos incómodos antes de que volviera la vista hacia adelante y volviera a la carretera. Pensé que tal vez tenía auriculares puestos o algo así que iba a hacerlo a la antigua y detenerme en cada parada de autobús a lo largo de la ruta, como se suponía que debía hacer. A lo largo del trayecto, constantemente miré el espejo, viendo al hombre sentado en la parte trasera mirando hacia adelante. Fue un comportamiento extraño, pero quién sabe qué pasa por la mente de estas personas a las 3 de la madrugada. Me detuve en cada parada de la ruta y me estaba acercando a las últimas 2, preguntándome cuándo iba a bajar este hombre, ya que después de estas, el autobús solo regresaría al punto donde lo recogí. Cuando me detuve en el siguiente lugar, puse el autobús en el estacionamiento y miré al hombre en el espejo. Después de un segundo se levantó. Empezó a caminar por el pasillo, pero la forma en que miraba el suelo era realmente inusual. A medida que se acercaba, giré mi cuerpo y pude ver su rostro, lleno de enojo e ira. Traté de actuar normal, volviendo mi rostro a la carretera, pero el hombre se detuvo justo a mi lado. Miré hacia él y él estaba mirándome fijamente. «¿Está todo bien?», pregunté. El hombre continuó mirando, pero luego apartó la vista y volvió a caminar por el pasillo y se sentó. En ese momento supe que algo estaba muy mal y comencé a preocuparme. Después de un momento, puse el autobús en marcha y me dirigí a la siguiente y última parada. Cuando llegamos estacioné y esperé. Había una especie de tensión en ese momento que era difícil de describir. Miré hacia adelante a las calles y aceras vacías, y luego el hombre se levantó y caminó rápidamente por el pasillo. Se acercó a mí, pero esta vez me empujó contra la ventana lateral y apuntó con una pistola a mi cabeza. Mirándolo a los ojos tenía la misma expresión que antes, enojo y furia descontrolada. No sabía por qué ni qué quería de mí, pero estaba seguro de que iba a jalar el gatillo. El hombre no dijo nada, solo se puso tenso y presionó aún más la pistola contra mi cabeza mirándome fijamente. Luego abrió la boca de par en par y gritó en mi rostro, un grito dolorosamente fuerte y lleno de rabia. Luego soltó, retrocedió y se fue. Cerré la puerta rápidamente y me alejé conduciendo. Llamé a la policía lo antes posible, sabiendo que su pase de autobús tendría su identidad en el sistema. Un oficial fue enviado al lugar donde dejé al hombre, mientras que otro vino a donde estaba yo para obtener más información. Un par de días después, me mostraron una foto del hombre cuyo pase de autobús había utilizado el desconocido, pero era una persona completamente diferente. No sé qué tipo de mente retorcida tenía ese hombre ni qué quería de mí, pero ese fue el encuentro más inusual, perturbador y espeluznante que he tenido y probablemente jamás tendré. En mis mediados y finales de los 20 años, trabajé como guardia de seguridad en un Kmart Supercenter en Iowa City, Iowa. Para aquellos que no están familiarizados, Kmart era una cadena de tiendas que se asemejaba a una versión más económica de Walmart o Target. En esa época el negocio iba viento en popa, pero hoy en día muchas tiendas Kmart han cerrado. Mi trabajo consistía en vigilar una tienda que estaba en proceso de reubicación. Era un trabajo tranquilo, aunque un poco aburrido, ya que solía ser el único en la tienda sin nada que hacer. Sin embargo, eso nunca me molestó mucho, ya que solía entretenerme jugando en mi teléfono o enviando mensajes a un amigo para pasar el tiempo. Un día me programaron para trabajar un doble turno, lo que significaba que estaría trabajando tanto en el turno de día como en el de noche. La razón de esto fue que el otro guardia de seguridad que trabajaba en el turno de noche renunció en el acto para dedicarse a bienes raíces, aparentemente sin haber oído hablar de dar un preaviso de 2 semanas.
Me programaron así hasta que pudieran encontrar a otra persona. Esto me frustró bastante, y estar sentado en la oscuridad ganando $14 por hora no ayudó. Sin embargo, realmente no tenía otra opción, así que me mordí la lengua y acepté trabajar el turno doble. Durante el día las cosas marcharon bien en su mayoría, observando a los empleados trasladar las estanterías y equipos, pero alrededor de la 1 de la madrugada, mientras estaba sentado en mi silla cerca de la entrada, escuché una de las radios encenderse en la oficina trasera. No era raro que las radios se activaran de vez en cuando, ya que a veces captaban señales de otras personas en el mismo canal. Sin embargo, no le di mucha importancia. Pero luego la radio volvió a encenderse, esta vez con una señal mucho más fuerte. En ese momento me levanté y caminé hacia la oficina trasera cuando escuché una voz baja y ronca que decía, «Puedo verte». Mi corazón se hundió en el estómago al escuchar estas palabras, y fue entonces cuando pregunté quién era. Al no recibir respuesta, miré hacia la puerta trasera de la tienda y, debido al brillo de la señal de salida de emergencia, pude distinguir la silueta de una persona. Sin embargo, por alguna razón, no creí que me hubieran visto. Así que actué como si no lo hubiera notado, mirando en la dirección opuesta y apagando todas las radios. En lugar de volver a mi puesto, tomé una decisión impulsiva y comencé a correr hacia la entrada principal, mientras escuchaba que la persona intentaba alcanzarme. Afortunadamente, logré salir por la puerta y la cerré con llave. Unos segundos después, vi a un hombre alto vestido completamente de negro correr hacia la parte delantera y poner sus manos en la ventana. No era un hombre agradable. Tenía ojos salvajes y una sonrisa amenazadora. En ese momento, llamé a la policía, quienes llegaron en pocos minutos. Entraron en el edificio, pero como en la mayoría de las situaciones de este tipo, la persona que estaba dentro de la tienda conmigo había desaparecido. La policía concluyó que simplemente había salido por la puerta de emergencia. Sin embargo, seguí trabajando en mi turno con un coche patrulla estacionado afuera en caso de que la persona regresara. Hasta el día de hoy no puedo quitarme la imagen del rostro de ese hombre de la cabeza. Es algo que no se puede olvidar. Continué en ese trabajo durante un mes antes de encontrar uno nuevo que pagaba más y no requería turnos nocturnos. Nunca volví a ver ni escuchar de ese hombre, y realmente espero que siga siendo así. Aunque esta fue una situación aterradora, todavía tengo una pregunta sin respuesta que no puedo resolver. La tienda tenía varias cámaras con visión nocturna, y ninguna de ellas captó a ese hombre cerca de la salida, a pesar de que estaban apuntando en esa dirección. La policía y yo revisamos las grabaciones y no vimos a nadie en la tienda aparte de mí. Esa fue la razón por la que estaba tan asustado, y también la razón por la que nunca volveré a trabajar en un turno nocturno. En 2012, cuando era estudiante universitario de tercer año, esta historia tuvo lugar en una tienda de gasolinera en Nueva York, fuera de la ciudad. Elegí asistir a una universidad comunitaria en el estado para facilitar mi transferencia a la universidad que originalmente deseaba. Como todos los estudiantes universitarios saben, la educación no es gratuita y puede dejar una gran deuda en tu cuenta bancaria. Recibí ayuda federal del estado, pero todavía tenía que pagar una gran parte de la matrícula. Debido a esto conseguí un trabajo a tiempo completo en la tienda, donde trabajaba como empleado de gasolinera. No era el mejor trabajo en términos de salario, pero pagaba lo suficiente para sobrevivir y pagar la universidad. Durante mi tiempo allí, también hice algunos trabajos adicionales bajo la mesa, como ser un portero en bares y un limpiador, pero me sorprendió lo duro que estaba trabajando. Normalmente, trabajaba en el turno de noche, lo cual no me importaba, ya que era cuando había menos clientes. Alrededor de las 10 de la noche, el flujo de clientes disminuía y solo teníamos algunos clientes ocasionales que venían por un refrigerio nocturno. Mis turnos nocturnos solían transcurrir sin incidentes hasta una noche en la que tuve que cubrir a alguien que se había enfermado. Fue molesto, pero sabía que significaría un cheque más grande al final del día. Cuando trabajábamos en el turno de noche, teníamos que cerrar la puerta principal, apagar todas las luces y operar desde la ventanilla de atención. Era una noche tranquila, con pocos autos en la carretera, y acababa de terminar de limpiar el mostrador. Sin mucho que hacer, decidí jugar sudoku detrás del mostrador. Fue entonces cuando miré por la ventana
y vi a un hombre cerca de las bombas de gasolina. Parecía normal, aunque un poco delgado, y parecía estar interesado en las bombas de gasolina por alguna razón. Vestía una camisa negra de manga larga, pantalones cargo, y de todas las cosas, llevaba una bolsa vacía de Macy's. Caminaba alrededor de las bombas como si las estuviera inspeccionando. No estaba seguro de qué estaba haciendo, pero lo observé de cerca. También me di cuenta de que este hombre no tenía un automóvil ni había llegado en uno. Era como si hubiera llegado caminando a la gasolinera. Dado que esta área era conocida por tener problemas con drogadictos y consumidores de metanfetaminas, supongo que no era del todo inusual. Aproximadamente un minuto después, se acercó a la ventanilla y me dijo que necesitaba la bomba 3. Arrojó su tarjeta en la caja y yo la tomé. Nuestra práctica era dejar que los clientes bombeasen la cantidad de gasolina que quisieran y luego pasar la tarjeta. Intentábamos brindar un buen servicio, pero la política había cambiado por razones obvias. Luego lo vi dirigirse hacia la bomba 3, confundido porque no vi ningún automóvil. Lo que vi a continuación me dejó atónito y me hizo sentir miedo en lo más profundo de mi ser. El hombre tomó la bomba de gasolina y comenzó a verter toda la gasolina sobre la propia bomba, mientras emitía una risa enloquecida. En ese momento, presioné una especie de botón de alarma que teníamos bajo el mostrador para alertar a la policía en caso de incendio o robo. A los 20 años, vi cómo este hombre sacaba un encendedor e intentaba encenderlo. Por alguna suerte estúpida, el encendedor no funcionaba, y yo estaba agachado detrás del mostrador, rezando para que la policía llegara a tiempo antes de que todo se convirtiera en llamas. Sabía que estas bombas eran extremadamente inflamables y que si lograba encenderlas, todo habría terminado. Cuanto más intentaba encender el encendedor, más irritado se volvía. Fue entonces cuando escuché el sonido de las sirenas de la policía acercándose. Los agentes llegaron, lo tasaron en el acto antes de que pudiera encender el encendedor. Salí corriendo de la gasolinera, casi llorando sabiendo que si hubieran llegado un minuto más tarde, probablemente estaría muerto. Tanto la policía como el departamento de bomberos llegaron a la escena y lograron eliminar la gasolina. En ese momento caí de rodillas llorando mientras mi cuerpo tocaba el concreto de la gasolinera. La policía me reconfortó y me llevaron al hospital para verificar si había estado expuesto a productos químicos peligrosos. Obviamente, terminé mi turno esa noche temprano, pero aún me pagaron lo que me debían. Una semana después, fui despedido de la tienda de gasolinera, pero recibí una gran indemnización que me ayudó a pagar la universidad. Poco después, conseguí un nuevo trabajo gracias a una recomendación muy positiva de mi empleador anterior. Si bien algo bueno surgió de esta experiencia, también tuvo un impacto importante en mi salud mental y tuve que recibir terapia durante años. Han pasado 10 años desde entonces, y esta experiencia todavía es mencionada ocasionalmente por mis padres. Ahora estoy en mis primeros 30 y tengo una esposa encantadora, y he superado el incidente. Le insto a cualquiera que lea esto a valorar el tiempo que tiene, ya que nunca se sabe cuál será su último día. Si ese hombre hubiera logrado encender ese encendedor, no estaría escribiendo esto en este momento. La gasolinera entera habría explotado, y eso es exactamente lo que pensé que iba a suceder. Aún no sé cuáles eran las intenciones del hombre, ni por qué hizo lo que hizo, pero para ser honesto no quiero saberlo. Prefiero pensar que estaba bajo la influencia de alguna sustancia, pero tal vez es porque prefiero no considerar la alternativa. Sigo pensando en cómo habría resultado si la policía hubiera llegado incluso un minuto más tarde. Hace algunos años, cuando aún me consideraba un hombre valiente, visité un lugar que cambiaría mi vida para siempre. La noche que visité una granja supuestamente abandonada, que estaba a unas millas de una propiedad de mis padres. Durante semanas, habían corrido rumores en el pueblo sobre una extraña luz que aparecía en el granero de la granja. La gente decía que era un fenómeno sobrenatural, que los espíritus de antiguos dueños de la tierra rondaban el lugar. No soy una persona supersticiosa, pero la curiosidad siempre ha sido mi debilidad, y no pude resistir la tentación de investigar por mí mismo. La noche que elegí para mi excursión era oscura como boca de lobo, con nubes que ocultaban la luz de la luna y las estrellas. Una fina llovizna caía del cielo,
dándole a la noche una sensación aún más inquietante. Me dirigí al borde del pueblo, donde la carretera se convertía en un sendero de tierra que me llevaría a la granja. El viento silbaba entre los árboles, como si intentara disuadirme de mi empeño, pero seguí adelante. Al llegar a la granja, el primer destello de la extraña luz me tomó por sorpresa. Venía del granero, parpadeando como un faro en medio de la oscuridad. Mi corazón latía con fuerza mientras me acercaba, tratando de encontrar una explicación lógica para lo que veía. Podría ser un vagabundo que había encontrado refugio en el granero y estaba usando una linterna. A medida que me acercaba, mis pensamientos se volvieron más reconfortantes, pero mi inquietud persistía. Entré en el granero con precaución, listo para enfrentar al intruso, pero lo que encontré me dejó sin aliento. La luz provenía de una especie de vela extraña, una vela que parecía arder sin consumirse. Estaba suspendida en el aire, como si desafiara las leyes de la física. El granero estaba lleno de un ambiente opresivo, y una sensación de que algo estaba mal se aferraba a mí. Fue entonces cuando comencé a escuchar susurros, voces susurrantes que se movían en las sombras. Traté de discernir lo que decían, pero eran ininteligibles. Mi corazón latía aún más rápido y un sudor frío corría por mi espalda. Traté de retroceder y salir del granero, pero la puerta se cerró violentamente detrás de mí, dejándome atrapado en la oscuridad. Entonces, algo pasó rozando mi brazo, algo frío y etéreo. Un escalofrío recorrió mi espina dorsal cuando me di cuenta de que no estaba solo en el granero. Giré bruscamente, pero solo pude ver sombras moviéndose en las esquinas, figuras que se desvanecían antes de que pudiera enfocar la vista en ellas. Mis manos temblaban mientras encendía mi linterna, y su luz reveló el peor de mis temores. La luz de mi linterna cayó sobre la figura del anciano parado frente a mí. Sus ojos estaban hundidos y brillaban con una intensidad que parecía provenir de algún lugar más allá de este mundo. Su piel arrugada y pálida estaba cubierta de polvo y telarañas, como si hubiera estado en ese granero durante años. Vestía ropas anticuadas y gastadas que crujían con cada movimiento. Nos miramos fijamente durante un momento que pareció eterno. El anciano no pronunció palabra alguna, pero sus labios se movieron como si estuviera tratando de decir algo inaudible. La tensión en el aire era palpable, y mi miedo se intensificó con cada segundo que pasaba. De repente, el anciano dejó escapar un grito espeluznante que resonó en las paredes del granero. Fue un grito de angustia y tormento, un sonido que heló mi sangre y me hizo retroceder un paso. Sin embargo, antes de que pudiera reaccionar, la figura del anciano se desvaneció en el aire, como una ilusión que se disipa en el viento. El granero parecía cobrar vida a mi alrededor. Sombras danzaban en las paredes y los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces incomprensibles que resonaban en mis oídos. La vela misteriosa continuaba parpadeando, desafiando toda lógica y ardiendo sin consumirse. Con el corazón latiendo descontroladamente y el miedo corriendo por mis venas, di un paso atrás hacia la puerta. Esta vez, no esperé a que se cerrara detrás de mí. Salí del granero y corrí a través del campo sin mirar atrás. La llovizna seguía cayendo, y el viento aullaba en mis oídos mientras me alejaba de la granja abandonada. Finalmente llegué al pueblo jadeando y empapado. Juré en ese momento que nunca volvería a acercarme a ese lugar. Lo que había presenciado en la granja abandonada era demasiado aterrador, demasiado desconcertante para comprenderlo. Las historias de espíritus y fenómenos sobrenaturales que solía descartar como cuentos de viejas, ahora habían cobrado vida frente a mis ojos. Desde esa noche, mi valentía se desvaneció por completo. Me convertí en un hombre cauteloso, evitando cualquier cosa que se asemejara siquiera a lo paranormal. La granja abandonada se convirtió en un recuerdo oscuro y perturbador que prefería dejar atrás. Aunque nunca pude entender lo que realmente sucedía en ese lugar, estaba seguro de que había cosas en este mundo que estaban más allá de nuestra comprensión, y no tenía intención de volver a enfrentarlas. Hace aproximadamente un año, durante mi último semestre en la universidad, trabajé en una tienda de comestibles Shaw's en Boston, Massachusetts. Para aquellos que no estén familiarizados con Shaw's, es básicamente una cadena de supermercados que opera principalmente en el noreste de Estados Unidos. En ese momento aún no tenía un automóvil,
por lo que principalmente pedía turnos de día, ya que siempre había sido escéptica respecto a trabajar de noche. No es que los odiara, era más el temor a lo que pudiera suceder, especialmente siendo una chica petite de 5 pies y 7 pulgadas. Sin embargo, a veces me asignaban turnos de cierre para mi molestia, ya que al día siguiente tenía una clase a las 7:45 de la mañana, y el cierre se producía bastante tarde. Cuando tenía un turno de cierre, terminábamos cerrando alrededor de las 10 de la noche, y luego tenía que tomar un autobús que me llevaba aproximadamente 1 hora para regresar a casa. Mis jefes, siendo los intransigentes que eran, me asignaron una semana completa de turnos de cierre. A pesar de conocer mi situación, estaba molesta, pero bueno, significaba unos cientos de dólares adicionales en mi cheque de pago, así que no podía discutir demasiado al respecto. Era un jueves por la noche y acababa de terminar de reponer algunas papas fritas, ya que habíamos recibido un envío adicional. Estábamos mi jefe, otro compañero de trabajo y yo en las cajas registradoras. Faltaba aproximadamente 1 hora para cerrar y la tienda estaba prácticamente vacía, excepto por unos pocos clientes. Terminé de colocar las papas fritas en los estantes y me preparé para fichar a la salida. Antes de hacerlo, mi jefe me dijo que saliera a traer los carritos de compras que estaban en el estacionamiento. Vivir en una ciudad de tamaño decente significaba que no era raro que las personas descuidadas dejaran sus carros en cualquier lugar. Mientras agarraba un carrito al lado de un automóvil, una mujer bajó la ventanilla y me saludó amablemente. Le respondí con una sonrisa y le pregunté si necesitaba ayuda. En el automóvil había una madre y lo que parecía ser su hija adolescente en el asiento delantero. De inmediato, la madre parecía preocupada, mirando hacia adelante y hacia atrás antes de decirme que necesitaban gasolina. Le indiqué que había una gasolinera justo al final de la calle, pero ella me interrumpió pidiéndome dinero para la gasolina. Explicó que acababa de llegar de otro estado y que estaba desesperada. Siendo una estudiante universitaria sin un centavo de más, apenas ganaba lo suficiente para pagar mi propia matrícula. Sin embargo, no quería negar ayuda a alguien necesitado, así que saqué mi billetera y le entregué un billete de $5. Ella miró el dinero y luego me miró a mí como si esperara más. Me dijo que eso no era suficiente. Le dije que lo sentía y que eso era todo lo que tenía. Entonces, con un tono más directo, me preguntó si podía subir a su automóvil y acompañarla a la gasolinera para ayudarla a obtener gasolina. Justo cuando iba a responder, fue cuando me di cuenta de que la hija adolescente me había estado mirando fijamente todo el tiempo. Estaba sentada en el asiento dándome una mirada inquietante, lamiéndose los labios como si estuviera planeando algo. Esa fue mi señal para salir de allí, ya que algo no estaba bien. Afortunadamente, mi jefe salió y, al ver el automóvil, este inmediatamente salió del estacionamiento y se fue. Recuerdo correr hacia él y agradecerle por darse cuenta. Mi jefe también supo que algo andaba mal, ya que definitivamente pudo ver el miedo y el pánico en mi rostro. Tomó una foto del automóvil y logró identificar su año y modelo. Trabajé en ese show durante un año más después de eso y nunca volví a ver ese automóvil.